Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Para nosotros es un placer reencontrarnos con ustedes en esta mañana y hablar de los temas más importantes, de las noticias que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Como siempre, el equipo de Despierta RD completo para llevarles a ustedes todas las informaciones. Gracias por iniciar su jornada informativa con nosotros. Hoy le doy la bienvenida a nuestro compañero Julio Vargas. Hola, Julio. Hola Ana, gracias. Buen día. Buen día para ti, también para todo el público de Despierta RD, rumbo a 2 horas de información, análisis y comentarios de los hechos que son noticias hasta este momento. Nosotros siempre agradeciendo el favor de su sintonía y que nos prefieran para iniciar su día de la manera más actualizada posible, Ana. Mira, tú sabes que tú y yo siempre teníamos como diferencias con la apertura, con el proceso económico, con lo que estábamos llevando y todo por el estilo. Pero acuérdate que mi queja era que si nosotros con todas las medidas, con todas las miradas del gobierno, de los militares y de la policía, habíamos podido burlar todo lo que tenía que ver con el toque de queda, con el estado de emergencia, con el quedarnos en nuestras casas. Parece que mucha gente no entendió el discurso del presidente Medina. Hmm. Sí, de verdad, mira, el Listín Diario trae una portada que a mí me llama muchísimo la atención. Cientos de personas coparon ayer el mercado nuevo de la avenida Duarte para adquirir artículos agropecuarios, en lo que parece ser una desescalada anticipada. Comedian- come- comediantes comenzaron, o sea, Comerciantes. comerciantes debe ser, pero aquí dice comerciantes. Pero comerciantes comenzaron a abrir también las puertas de su negocio, pese a que el presidente anunció que sería desde mañana. Una de las preocupaciones que yo mostraba de todo esto era justamente que nosotros nos aventuráramos a salir corriendo a hacer cosas que no estaban todavía permitida ni pautada. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese mismo periódico, que es Listín Diario, que lo trae en portada, está Chile da el frenazo. ¿Tú sabes cuál es el frenazo que da Chile, verdad? No. Hubo que O sea, tomar volver para medidas, atrás, volver para atrás, que lo pero mismo hizo Estados Unidos. claro, pero no volvió para atrás de que Julio, échate para atrás. Recogió para atrás todo, porque de verdad que ahí es donde a nosotros pues nos da miedo. Y para nosotros poder llegar a la fase 4 que tiene pensado el gobierno, esa fase de ir abriendo paulatinamente la economía dominicana, nosotros los adultos, los dominicanos, tenemos mucha responsabilidad, porque depende de cómo nosotros nos comportemos aquí, en esta fase 1 para poder pasar a la 2, a la 3 Sí, y a la precisamente esa 4. es una de las razones que te dice a ti que el propio gobierno ha contemplado el fracaso posible, y eso es muy inteligente también, de la primera fase, porque te dice que la segunda está supeditada a cómo se dé la primera. Si la primera no funciona, entonces volvemos todos para atrás. Pero, y siempre tiene que haber un pero, es precisamente desde el momento en el que se anunciaron estas medidas, está cometiendo errores. ¿Por qué yo digo esto? Porque el gobierno, como gobierno, tiene que tener en cuenta la idiosincrasia del pueblo dominicano, la cultura del pueblo dominicano, y que es un pueblo muy sui generis. ¿Por qué digo esto? Porque dar un discurso, anunciar este paquete nuevo de medidas un domingo a las 8 de la noche, a mí me pareció desacertado por parte del gobierno. Creo que no era el momento en el que la población iba a estar, a pese a que se había anunciado desde el viernes, si no me equivoco. Ay, Julio, ustedes los Esta, periodistas sí son. pero perdóname, Si habla viernes es para que los perdóname, sábados no trabajemos. Si pero habla, perdóname. si habla No, domingo. lo que pasa es que el gobierno tiene que tener clara esa situación, porque tiene que conocer a su pueblo. Yo les apuesto, señores, pero todavía incluso la policía ayer a las 5 de la tarde estaba metiendo presa gente, No, porque es que, espérate, que hay gente que no se le instruye, o hay pero la gente que no. policía no se instruye. Nadie aquí sí. El director de la policía no sabía que a partir del Que lunes sí, que él sí, se acortaba el horario. que él sí, pero si no se lo dicen a los subalternos, ¿qué tú quieres que hagamos? La semana pasada yo no Si había pedido nosotros vamos aquí. mal como país, yo no quiero saber cómo estamos ahora. Si íbamos mal hace varios días atrás. Mira, yo había dicho y mantengo mi posición cuando el presidente Danilo Medina pidió la extensión él había pedido 25, le dieron 15. Y yo dije aquí,
Señor presidente, estamos pidiendo 15 días más, ¿para qué? ¿Tú sabes por qué yo le puse el para qué? Ni siquiera el por qué, porque el por qué yo lo puedo entender. El para qué, si íbamos a estar en lo mismo, si íbamos a seguir teniendo policías enfrentados con la ciudadanía que no quería ser obediente a un régimen que podría ya lucir cansón para algunos con J, o si íbamos a tener 15 días, no para reinventarnos en este proceso y tener apertura. Gracias a Dios, parece que estos nuevos 15 días, el gobierno ha pensado en ir abriendo poco a poco la economía para al mismo tiempo prepararnos. Porque hasta los memes que han circulado últimamente tienen sentido. Tú sabes la gente que la ropa no les sirve. Precisamente, Ana, un paréntesis. Precisamente en prepararnos es que está mi preocupación. Porque no es posible que el presidente de la República hablara el domingo y dijera que la Comisión Económica que está dando seguimiento a toda esta situación del COVID-19 se iba a pronunciar en las próximas horas, y todavía martes, 6 de la mañana, 6, 5 de la mañana, no hemos todavía tenido... Hoy a las 6. ¿Hoy a las 6 qué? ¿Qué habla la comisión? Siempre a las 6. Sí, pero nos quedamos esperándola ayer. Porque ayer estaban poniéndole los piecitos al metro, poniéndole los piecitos ahí voy. todo. Si la señalización, Julio. Se supone que nosotros vamos a abrir mañana, teniendo 10 millones de habitantes, no podemos esperar 12 horas antes para decirle a la población cómo va a estar la situación. Porque, señores, yo me pregunto, perfecto, vamos a abrir el sector del transporte público, bien, pero si no hemos podido controlar la aglomeración de la población en situación con todas las medidas y las restricciones que teníamos anteriormente, ¿qué me asegura a mí o qué nos asegura a nosotros que se va a poder controlar el flujo? Que ustedes saben cómo se pone el metro a las 6 de la mañana y cómo se pone el teleférico a las 6 de la mañana. ¿Cómo vamos a evitar esa aglomeración? ¿Hay más personal disponible por parte de la UPRED para esta nueva condición que van a tener los vagones? No, porque ahora tú tienes que militarizarlo, no con policías. ¿Y cómo ha respondido la población a la militarización de las calles? No, porque la población no ha respetado a la Policía Nacional, porque la policía en los últimos tiempos ha entrado en una situación en que el ciudadano común y corriente no los respeta, pero ese respeto se perdió por muchas otras cosas que quizás no tiene que ver con lo que vivimos ahora. Ahora, si nosotros en este instante no hacemos, esas medidas no se toman bajo la militarización y el respeto a un cuerpo armado, entonces nada de eso va a tener sentido. ¿Tú sabes por qué? Porque el comercio se adelantó a la apertura dispuesta por el gobierno. Entonces, como en este país no hay un régimen de consecuencias para nadie, mientras más alto, mientras más encumbrado está la persona, menos el régimen de consecuencias, entonces eso nos da ejemplo a los chiquitos, decía fulano no le pasó nada, a mí tampoco. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que si esa gente se adelantó, debimos dar un ejemplo para que a partir de mañana se respete. Pero estamos jugando con la comida del dominicano, con el voto del dominicano, porque esa es la mayor importancia que estamos demostrando. Así como tú estás preocupado de si todas estas medidas van a ser las que de verdad nos van a abrir el camino para poco a poco volver, a mí me preocupa más la intención de sentir, de percibir, de estar mirando desde el frente todo esto, como si lo estuviéramos haciendo, porque si el 5 de mayo no votamos, esto se va a hundir. De julio. Perdón, el 5 de julio no votamos, esto se va a hundir. Pero es que esa es la sensación que yo como dominicana tengo, entonces... Pero perdóname, y esto es un punto válido que me destacaba una amiga días atrás. Si estamos preparados para asistir a los supermercados y a los bancos con guantes y mascarillas, debemos estarlos también para votar. Sí, pero a los supermercados, y yo, la misma fila que vamos. Y yo le voy a poner el ejemplo, ¿no? Porque usted no va a supermercados que tienen horario para periodistas, porque usted trabaja a esa hora. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Al supermercado yo voy a suplir una necesidad mía y de mi familia. ¿Y no es una necesidad el mantener la democracia?
Sí, pero, saludable. sí, pero eso es una decisión muy personal suya de si usted quiere No, eso arriesgarse. es un deber ciudadano. Ah, pero su deber esta vez está condicionado a una situación sanitaria que vive este país. Mucha gente en febrero no votó, no era nada más porque, que son municipales, no va. En marzo, ¿cuánta gente, de cuánto fue la abstención? Y ya en marzo el gobierno sabía que teníamos COVID, pero la situación mediática que estábamos viviendo de las elecciones y lo que el pueblo estaba exigiendo no le permitía pararla, ni la oposición tampoco. En Bueno, pero este es momento básicamente una tenemos lo mismo. extensión de esa situación la que tenemos nosotros todavía en el país y que debe ser resuelta en el 5 de julio, porque para eso estamos trabajando. Incluso vamos a hablar un poco más de eso en el voto, del voto exterior más adelante. Sin embargo, yo quiero quedarme en la practicidad, en el ámbito práctico y volver a la situación del transporte en la República Dominicana. Cuando abrimos el metro de Santo Domingo, cuando abrimos el teleférico de Santo Domingo, con todas las medidas que usted quiera que se tomen, con todos los cuidados necesarios, perfecto. Pero tú me estás abriendo también el mercado laboral. Tú me estás tirando más gente a la calle. Sí, pero es medido. O sea, y ahí yo quisiera saber que alguien me explique cómo tú vas a saber que es el 50%, porque mucha gente está equivocada. O sea, si tú No, y tienes además se una... lo deja el libre albedrío de las empresas. Sí, Si sí, las empresas quieren mañana citar a todo su personal, lo pueden hacer. pero es lo que te digo, o sea, ¿cómo el gobierno va a poder controlar que una empresa que tiene 500 empleados solamente van a asistir 250? O el 25% de eso, porque Imagino en que realidad a las empresas grandes le dieron un 25%. Al Estado se le pidió, y ahí hay una la confusión, reintegración del personal completo. a una parte completa y a una parte de 50. Entonces, ¿cómo tú en el sector público, que es donde más empleados hay, va a poder tener el control de todo esto? Yo me imagino que el presidente, como dijo que la comisión no ha hablado, es porque ayer todavía se estaban ultimando detalles de cómo iba a funcionar el metro, cómo iba a funcionar el teleférico. A Sí, mí me justamente ayer preocupa. había una reunión entre el mandatario con los directores de la UPRED y de la ONSA tratando este tema. Pero es que ahí voy también a los transportistas que se han estado quejando y llamado incluso indolente al presidente, ¿Cuál es transportista? A los ver si... sindicalistas. Porque yo tengo una preocupación hace unos días. O el sector transporte perdió a sus voceros, Mm. o hay gente que está muy cómoda en la cuarentena. Bueno, cómoda no pueden estar porque el mismo Antonio Marte se está quejando, el día de ayer se estaba quejando por esta situación, los demás Ayer. transportistas también, pero es como te digo, Ayer. es como te digo, es como te digo. Los transportistas se quejan de que no fueron tomados en cuenta, de que realmente yo sí entiendo que podrían ser una vía de escape, ¿no? Para la población el poder utilizar estos transportes por más malas condiciones que tengan, lamentablemente, ante lo que se va a generar tanto en el metro como en el teleférico. Sin embargo, los transportistas no han sabido decir, bueno, mira, este es nuestro plan para nosotros volver a reintegrarnos a las labores. Nosotros tenemos esta situación, porque todavía ayer, en el fin de semana, antes de ayer, estábamos teniendo problemas con vehículos que estaban cargando 6 gente. Porque tú sabes lo que pasa, Julio. Cuando nosotros no tenemos o no demostramos una organización, nos pasa eso. ¿A cuáles transportistas se refirió el presidente? Al servicio de transporte que brinda el Estado. Claro, Y los carritos de concho, que tenemos eso aquí es varias privado, paradas, ¿quién las controla? los Nunca se sindicalistas. detuvieron. Siempre estuvieron ofreciendo sus servicios. Es más, nosotros denunciamos aquí en varias ocasiones que los del carro de concho tradicional de la República Dominicana, todos habían aumentado el pasaje y el Intran, Exacto. bien, Bien, gracias. gracias. El gobierno tampoco hizo nada. Ahora tú me permites que salga el metro, pero no le permite a los transportistas, porque el transportista normal, el guagüero, ese que tiene una voladora, no tiene un plan ni una estructura. Ellos están esperando que el gobierno se lo haga. Cuando esto pase, ustedes verán que aquí va a haber mucha gente, o cuando todo esto comience, ustedes verán mucha gente que va a hacer lo que hicieron los comerciantes ayer. No entendieron al presidente y van a salir atento a ello. Que dicho sea de paso, valga el recordatorio, ¿ustedes se acuerdan cuántas veces se negó de parte del gobierno el plan este que andaba circulando de manera viral en redes sociales a partir de la segunda semana de mayo? Ujú. Bueno, ahí está. Se negó
porque el presidente, bueno, él trabajó mucho la semana pasada en eso, pero es muy duro que tú hagas cosas porque el otro lo imponga o porque el otro te lo exija, que tú Pero se lo esto es demuestres a esto la es una población. respuesta, lo que ha hecho el presidente es una respuesta simple y llanamente al sector empresarial. Nosotros los decíamos aquí la semana de arriba, Bueno, que porque presiona. esta presión se hacía porque por ahí venía el Día de las Pero Madres. lo peor de todo, Julio, y qué bueno que tocas el tema de las madres, es que aquí hay gente pidiendo, yo no entiendo, o sea, yo de verdad todavía no entiendo a un grupo de personas o comerciantes o gente, no sé, ni tampoco entiendo si la gente estaría dispuesta a, porque cuando usted tiene un sentimiento, usted lo manifiesta a diario, no tiene que estar esperando ningún día. Pero aquí hay gente pidiendo que el Día de las Madres se cambie para el 30 de junio. Pero por Dios, se puede. El Día de las Bueno, sí, pues Madres. es una fecha comercial. Sí, pero si usted quiere como negocio, cámbiela. Ahora, el sentimiento de un hijo va a No, es estar que, en un oye, regalo que lleve el 30 de mayo o el que lleve el 30 de pero ahí junio. es que voy, hay que entender la idiosincrasia del dominicano. Además de esto, yo te apuesto a ti, que si los negocios abren mañana, como está todo pautado, que dicho sea de paso, a partir de las 9 que empiezan las labores, si los negocios abren mañana, desde mañana mismo te van a estar tirando ofertas del Día de la Madre y te lo van a llevar hasta el 31 de junio. Mayo, Por- junio, sí, de junio. Porque todavía el dominicano tiene que aprender, y eso no es problema de cómo somos ni nada por el estilo. Es que un sentimiento usted lo manifiesta como sea. Lo que pasa es que los comerciantes quieren hacernos creer que es día de la cocina, día de la casa. No puede ser Día de la casa, día exacto. de la casa, pero no puede ser día del carro, o no puede ser día del viaje, porque hay que regalarme un electrodoméstico. Si en la casa se dañó un electrodoméstico, hay que comprarlo obligado, no hay que esperar el día de las madres. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manifestar un sentimiento que después te llena de dolor cuando tú no lo haces como debe de ser en el momento correcto, Sí. a los que no han tenido la oportunidad de expresarlo y que creen que lo van a resolver con un regalo. Esto no es cuestión de un regalo. El Día de las Madres va a estar ahí. Llueve, trueno, vente, pasa el COVID o no pasa el COVID. No tiene que ser ni el 30 de julio, ni el 30 de junio, ni unirlos con los padres. El Día de las Madres va a ser el último domingo de mayo, como fue en Estados Unidos y en otros países el primer domingo de mayo, y estábamos en medio del COVID. Entonces hay que satisfacer un mercado que está dispuesto a arriesgarlo todo, incluyendo la salud del cliente, de sus empleados, con tal de vender más. Cuando aquí todo el mundo sabe que hay gente que ha seguido vendiendo a nivel digital, a nivel de la web, con servicio a domicilio, todos los electrodomésticos que ofrece el mercado local. Mira, eh, lo que es cierto, es que el presidente, el Poder Ejecutivo, el gobierno, ha respondido solamente a dos intereses, el interés empresarial y el interés político. Político, ¿Quiénes son los que cooperan? por eso. Político por lo de que hay que hacer las elecciones el 5 de junio sí o sí, que realmente yo estoy de acuerdo, aunque siempre tengo mis reservas, como ya la he manifestado aquí, y a lo del sector empresarial. Lo que también es cierto es, mis queridos, es que el discurso del presidente Danilo Medina, lo que pasó el domingo fue un discurso vacío, lleno de promesas que pareciera de campaña porque es promesas vacías. Porque, por ejemplo, ¿cómo me va a justificar a mí, y es un punto, un tanto que hay que darle a la oposición dominicana, cómo me va a justificar a mí el presidente o el Poder Ejecutivo o el gobierno, como ustedes quieran, la situación del programa para ti? ¿Cómo se van a identificar a estos trabajadores informales? Porque yo puedo estar desempleado en mi casa, que me canceló la empresa justamente por esta situación del COVID-19, no estar cotizando en ningún lado, no estar en la TCS, no estar con descuentos de la AFP, y poner una ponchera y decir, no, mira, yo vendo maní con esa ponchera, yo soy un trabajador informal. Si yo no estoy recibiendo nada, prefiero recibir los 5,000 pesos del programa para ti. Y eso, lamentablemente, da pie a todas estas conjeturas, a todos estos vicios que ha tenido este discurso porque no fue explicado. Y era lo que decía, tú no me puedes a mí salir, todavía hoy martes, a 24 horas de que se inicie este plan maravilloso de desmontar todas estas estrategias que, obviamente, con todas las reservas que hay, porque en el mundo se está diciendo, que no tenemos la posibilidad, que no tenemos las características todavía necesarias para empezar a abrir nuestras economías, a trabajar desde la normalidad.
Y aún así tú te empecinas en eso, en llevarnos a ese punto, sin tener ni siquiera las garantías mínimas en tu sector transporte que todavía estamos esperando. Señores, un letrerito en el piso, una pegatina en el piso no le va a decir a los dominicanos cómo se tienen que comportar. Eso no es verdad. Entonces tú vas a ver mañana, pasado mañana, gente denunciando en redes sociales maltrato por el propio personal del CESMED. Y entonces, ¿quién va a ser el malo? ¿Quién va a ser el villano de la película? Aquí la gente no va a pensar aquí la gente o lo que han propuesto todo eso no está pensando en las propias necesidades. Estamos pensando en lo que necesita una parte de la población, la Como parte te digo, económica. empresarial y política. Y lo que necesita la parte política. Y comparto contigo eso. Siento de verdad que nuestros políticos revestidos de toda esa acción social que quieren vender, que no son más que acciones políticas, ha Precisamente, demostrado. mira la incoherencia del Así PRM. mismo. Mira la incoherencia del PRM, porque como tú digo una cosa, te digo la otra. Estamos hablando de que queremos proteger a la población del COVID y que la salud de la gente es primero, sin embargo están forzando porque se le den 15 días nada más cuando se le pidieron 25. Y no es verdad, porque yo quiero saber, perdóname Ana Mercy que te interrumpa, No es nada. yo quiero saber qué posición tiene el PRM ante lo que dijo Danilo en su propio discurso del domingo, porque Danilo, según Danilo Medina, se le han entregado incluso 4 informes a la comisión que le da seguimiento a la ejecución de las estrategias del Congreso para paliar la situación del coronavirus. Y según el PRM, a ellos no se le da participación y no se le da a conocer lo que está haciendo el gobierno y esos 4 informes que están rindiendo el Congreso. En el Congreso no hay PRMistas, no hay congresistas de otros partidos. Incluso la Cámara de No Diputados. se está cumpliendo la ley. La Cámara de Diputados, al ser diversa, es la que ha permitido que nunca se apruebe lo que pide el Poder Ejecutivo. Entonces eso es una incongruencia demasiado grande. Trabajamos como aquel vendedor que a 100 pesos termina dándotelo en 10. Exacto. Así es que trabajamos en el Congreso. Pídele 25 para que lleguemos a 17 o a 15, porque ellos tienen que hacer una rebaja a esos días. Porque hay que decir también, escúchame, hay que decir también que si el gobierno quiere reabrir la economía, a quien le conviene que se le dé 15 días es al propio gobierno, no es al PRM, ¿o no? ¿O yo estoy mal? No, porque el gobierno, el problema del PRM con el gobierno es la necesidad que ellos ven en el gobierno, en cada una de las acciones para pedir la extensión. Es como lo que ellos ven desde fuera. Yo no estoy diciendo que está mal, porque las estrategias políticas cada quien la hace a su manera. Lo que sí yo sé que de todo este proceso cada quien está sacando su tajada. Claro que sí. Claro y que aquí sí. hay mucha gente que le interesa y que le conviene que el estado de emergencia siga, que la cuarentena se mantenga, porque aunque así hay mucho griterío de parte de una parte del empresariado, hay otra que está riéndose con la boca completamente abierta, hay otra que está disfrutando de ciertos manjares, hay otra que tiene negocios ubicados en sitios que les tiene permitido, que el gobierno le tenía permitido abrir supermercados, pero ellos no tienen cómo dividir, o sea, no pueden poner una cinta amarilla, como cuando pasa algo que las autoridades te dividen, usted no puede pasar de ahí. Entonces, como cuando el piso está mojado, que usted pone un letrero para que no pase. No pase. Exacto. Ese letrero se puede caer, no, porque cada quien ha sacado su ventaja de este proceso. A un pequeño, que yo soy, y siempre he dicho, soy de la que creo que la salud del dominicano está por encima de todo, pero a un pequeño usted lo mandó a que cerrara sus puertas y a un grande le permitió que abriera el área de comida, pero él no tenía cómo cerrar las otras áreas. Entonces el área de ferretería, el área de ropa, el área de artículos del hogar, todo estaba abierto. Entonces el gobierno toma una medida pro consumidor contra 2 empresas, pero la más grande de electrodoméstico no la incluye. Entonces, la echa para atrás, y como decía Cristian ayer, echamos esta medida para atrás. ¿Por qué? Porque una de las empresas a la que me estoy quejando es de uno de mis aliados, que es la malinterpretación que quizás no quería que se le diera pro consumidor, pero que rápidamente como dominicano tú sumas y restas y dices, no, pero espérate, aquí hay personas importantes. Entonces, para tomar toda esta serie de medidas había que pensar en todo y no se pensó. Ahora tenemos una población que en muchos sitios no respetó el dique, no respetó, hay sectores dentro de villas agrícolas o comunidades ahí que tampoco respetaron las medidas, hay gente
que siguió para adelante como Dios pudo y todavía no ha tenido reacción del COVID y no cree en el COVID. Pero lo que nosotros estamos haciendo de reabrir mañana, que muchos lo necesitamos, aún sea para recobrar alguna parte de la acostumbrada vida que teníamos, también esto puede traernos un brote de la enfermedad. No, y que seguimos divorciados también. Te decía ahorita también el hecho de que la propia policía pasada a las 5 de la tarde y sin llegar todavía a las 7 de la noche estaban metiendo presos a agentes porque estaban circulando, agentes de la policía. ¿Entiendes? Estamos hablando de que todavía el Ministerio de Salud Pública va a seguir interviniendo 19 barrios, luego de que dijera que este operativo de este cordón epidemiológico llegaba hasta el domingo. ¿Por qué? Porque estas zonas no fueron impactadas con estos operativos y por las quejas de los residentes en barrios como El Dique, barrios como Villajuana, como Villas Agrícolas, que dijeron no están pasando por los callejones, no están llegando a nuestras casas. ¿Por qué? Porque se quedaban en las calles principales de los barrios. Porque la intervención ¿Era mediática? Era mediática. Era porque nosotros necesitamos decirle a la población que estamos trabajando. Cuando usted quiere hacer una intervención, usted para todo. Es imposible hacer la intervención y querer que la gente siga con su vida normal. ¿Por qué no lo hicieron así en Puerto Plata? ¿Por qué no lo pudieron hacer así en San Francisco de Macorís? ¿Por qué en esas comunidades en un momento hubo que llevar incluso hasta el ejército y parar todo para poder intervenir? Sobre todo San Francisco de Macorís, que ha sido una de las comunidades más golpeadas por el COVID-19. ¿Por qué la alarma que se puso cuando el peregrino llegó a Puerto Plata con el agua, para llegar hasta el agua, al Mar Caribe, no dio los resultados que esperaban las autoridades? Estamos ante una situación, Ana Mercy, en la que ayer se estaba celebrando el hecho de que había más recuperados que casos nuevos de COVID-19, pero también ayer hubo 6 defunciones nuevas en tan solo 24 horas, eso no lo dicen, y ayer se estaba celebrando el hecho de que hubo una especie de caída en los casos, señores, pero tenemos la misma situación. Los recuperados de ayer no fueron de antes de ayer, porque nadie se cura del COVID en el 24 horas, o por lo menos yo no he visto el primer caso, ni de los 12.000 que tenemos en el país, ni de los 3 millones casi que tenemos a nivel mundial, de los 4 casi millones que tenemos a nivel mundial. Entonces no podemos estar celebrando el hecho de que se hayan recuperado tantos casos, porque esos casos son viejos. No podemos celebrar ni darnos palmaditas en el hombro porque todavía estamos teniendo 200 y pico de casos diarios de nuevos casos de COVID-19. Y cuando no se hacen las pruebas, obviamente va a haber se van a caer esos casos. Es el propio ministro de Salud que está diciendo que si nosotros no cumplimos con las reglas y las normas, podríamos tener un rebote. Se supone, señor ministro, que desde su ministerio y desde el gobierno tiene que también haber una acción y una estrategia para, si a mitad de este proceso nos damos cuenta que hay un rebote, saber cómo vamos a parar. Mira, la segunda y la tercera ola que siempre se ha advertido, o digamos desde hace meses se ha advertido que va a haber de casos de coronavirus, no solamente en el país, sino también a nivel mundial, van a venir o una por esta reapertura de la economía que está haciendo a partir de mañana el gobierno, o otra por la celebración de las elecciones el 5 de julio. Vámonos a los periódicos, Ana Mercy. Claro, la programación de hoy de todo el grupo de medios Telemicro es especial, por eso presentamos los periódicos en este momento. El periódico Listín Diario, tercer mes bajo el ataque del coronavirus, desescalada antes de tiempo. Miren qué imagen más expresiva de la realidad de los dominicanos. Cientos de personas coparon ayer el mercado nuevo de la avenida Duarte para adquirir artículos agropecuarios, en lo que parece ser una desescalada anticipada. Comerciantes comenzaron a abrir también las puertas de sus negocios, pese a que el presidente Medina anunció que sería desde mañana. O sea, ni al presidente se respeta en este país. Bueno, ministro advierte, puede haber rebotes si no respetan las normas. No es una advertencia, lo que el ministro tiene que hacer es crear una estrategia por si esto pasa. Qué ministro más ameno. Sí. Políticos y empresarios apoyan la decisión del presidente de reabrir gradualmente la economía. En el transporte anuncian protocolo para funcionamiento del metro, la onza y el teleférico en Santo Domingo. Chile da el frenazo. En la editorial, la ruptura del dique y gestionan trasladar Día de las Madres al 30 de junio, como que un
un objeto. Mira, ponlo ahí para el 30. Exacto. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. Seguimos entonces, señor director, con el periódico Hoy, que en su portada dice: partidos grandes de acuerdo con que se vote en el exterior. Sí, estamos todos de acuerdo, pero todavía no ¿Cómo? sabemos cómo. Eso está muy bien. Número de contagiados sigue subiendo, 12.725 casos confirmados, 434 defunciones, 6.613 recuperados, 42.744 descartados, 3.638 en aislamiento domiciliario y 2.040 en aislamiento hospitalario. Aquí dice: reconstrucción de Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel se pusieron ayer frente de la construcción europea, propuesta de crear un fondo de 500 millones de euros. En el país reconocen a Collado en Puerto Rico, el señor más reconocido. Abinader tiene plan de relanzar la economía y Gonzalo se reúne con Miguel Vargas del PRD. En los deportes, Cándida Arias, una estrella sin estrés, voleibolista. Estas son las principales informaciones del periódico Hoy. El periódico Diario Libre: vuelven mañana más de 600.000 trabajadores a sus tareas habituales. Representan la cuarta parte de la población ocupada en el sector formal de la economía dominicana. Las empresas laborarán con personal reducido de acuerdo a su nómina. La radio se ajusta a la transmisión remota por el COVID-19. Optimismo ante retiro de México por sede de centroamericanos. Apertura de economía será desafío de las autoridades. La oposición cuestiona y empresariado apoya medidas. Alza del dólar eleva precio de alimentos. Bueno, educación decidirá destino del año escolar. Partidos arrecian reclamos por el voto en el exterior. Los partidos intensificaron ayer sus reclamos en busca de una salida que garantice el voto de los dominicanos en el exterior durante una reunión en pleno de la Junta Central Electoral, que los otorgó un plazo de 24 horas para presentar sugerencias en torno al tema. Las demandas partidarias fueron elevadas por los delegados políticos en un encuentro que duró más de 3 horas. Al respecto, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, dijo que los partidos deberán presentar por escrito sus argumentos en pro o en contra o propuesta como tales para que sea el Pleno el que decida. Estas son las principales informaciones de El Diario Libre. Seguimos con el periódico El Día, que en su escueta portada dice: ciudadanos salen a las calles. Desde que el presidente Danilo Medina anunció la reapertura gradual de las actividades y a pocas horas del inicio formal, los ciudadanos abarrotaron ayer las calles y establecimientos mediante el uso de mascarillas y sin distanciamiento social. La Junta Central Electoral recibirá 1.800 millones de pesos para organizar las elecciones. El gobierno lo entregará en partidas en mayo y en julio. Los partidos lucen optimistas en el voto del exterior. Además, el Ejecutivo favorece mover Día de las Madres. Coge ahí, Ana Mercy. ¿Qué? Se busca que familias repongan situación económica para que gasten los chelitos. En el sumario, CONEP valora las medidas de reapertura como positivas y entrada al metro será controlada. Informaciones de la portada del periódico El Día. El periódico El Caribe: el PRM, si me ayuda el señor director y la baja un poquito. No la subió, bueno, quería que lo bajara. Bueno, el PRM inicia cumbre por crisis del coronavirus. Ahí estamos viendo a todos sus dirigentes. Empresarios apoyan reapertura de la economía, políticos expresan reparos. Sectores empresarial e industrial dicen que el plan para la desescalada, es que aquí no se lee, de la desescalada sí, debe ser, sí. Fue bien diseñada, oposición llama a prudencia, OPS respalda. Ministro, la reactivación es un enorme desafío. Suprema ha conocido 1.820 expedientes. El COVID-19, se me fue. El COVID-19 es el principal reto de las elecciones y la pandemia ha arrasado con las tradiciones dominicanas, así lo dice la iglesia, que tuvo que celebrar la Semana Santa virtual, para poner un ejemplo. Estas son las principales informaciones del Caribe. Qué raro que el presidente Medina a la iglesia no le rabió
no reabrió las iglesias. Vámonos a una pausa y usted me contesta en breve que usted me quiere contestar algo. Vámonos a una pausa, señor director. Yo lo estaba mirando. Continúen en sintonía.